Se llamaba Rafael Santana, 15 años en delgado en bajo para su edad. Ropa vieja y remendada, en zapatillas rotas, una mochila rota pero ojos brillantes. Lleno de vida, lleno de sueños, lleno de inteligencia. Rafael era hijo de doña Celia, una criada que trabajaba en la mansión de la familia Brand, una familia muy adinerada, dueña de una cadena hotelera de lujo con propiedades en Brasil, Europa y Estados Unidos. Dinero incontable, poder inconmensurable. Doña Celia tenía 43 años. Era viuda. Su esposo había fallecido en un accidente laboral cuando Rafael tenía solo 3 años. Desde entonces había criado sola a su hijo trabajando, luchando, sacrificándose. Se despertaba a las 4 de la mañana, tomaba 3 autobuses, viajaba 2 horas, llegaba a la mansión a las 7, trabajaba hasta las 7 de la noche, luego regresaba. 3 autobuses más, 2 horas más, llegó a casa a las 9 agotada, destrozada, pero siempre con una sonrisa para Rafael, siempre con un abrazo siempre con cariño, porque él era todo lo que tenía en su razón de vivir, su esperanza, en su orgullo. Rafael estudió en una escuela pública, una escuela pobre, sin infraestructura, sin suficientes profesores, sin materiales. Pero no le importaba, encantaba estudiar, le encantaba aprender, tenía una sed insaciable de conocimiento. Leía todo lo que encontraba, libros viejos que recogía en librerías de segunda mano, periódicos que encontraba en la basura, revistas que tiraban sus vecinos. Lo absorbía todo, como una esponja, y sobre todo, amaba los idiomas, a la lingüística, los acentos, a la conexión entre las palabras, cómo cambian los significados, cómo las culturas se expresan a través del habla. Todo empezó cuando Rafael tenía 8 años. Doña Celia trabajaba en la mansión y él a veces iba con ella. Durante las vacaciones, cuando no tenía escuela, se quedaba tranquilo en la cocina, haciendo sus tareas, leyendo, dibujando, sin molestar a nadie. Un día, una pareja de turistas estadounidenses se alojaba en el hotel. Eran amigos de los dueños. Fueron a la cocina a buscar agua y hablaron en inglés. Rafael los oyó y quedó fascinado. Ese sonido, esas palabras, eran como música, diferente, hermosa, misteriosa. Quería entender, quería aprender, quería hablar también. Le preguntó a su madre, «Quiero aprender inglés». Doña Celia sonrió con tristeza. «Hijo mío, los cursos de inglés son caros. No tenemos dinero para eso». Rafael no se rindió. «Entonces aprenderé por mi cuenta». Ella rió, pues no le parecía posible, pero tomó prestados viejos libros de inglés de la biblioteca municipal. Libros rotos viejos, pero cumplieron su propósito. Estudió, memorizó palabras, practicó la pronunciación solo, frente al espejo, imitaba acentos que escuchaba en la televisión, el cine y la música. Veía películas sin subtítulos, intentando comprender, intentando asimilar, y poco a poco aprendió. Lentamente, pero aprendió. A los 10 años, Rafael ya hablaba inglés básico, podía mantener conversaciones sencillas y no se detuvo ahí. Empezó con el español. Tomó libros, estudió, aprendió, luego francés, italiano, alemán. En cada idioma era un reto, un logro, una victoria. Usaba internet en la casa, pagaba $1 la hora. Veía vídeos, escuchaba música, leía textos, absorbía todo lo que podía. En casa, estudiaba hasta tarde con poca luz, a veces con el estómago vacío, pero estudiaban porque era suyo, era su tesoro, su pasión, su escape, su esperanza de algún día escapar de esa vida, de esa pobreza, de esa miseria. La madre no lo entendía del todo. Le parecía bonito, pero no le veía el sentido. «Rafael, hijo mío,
¿Para qué aprender todo esto? Tienes que trabajar en ayuda en casa. Pero Rafael insistió, mamá, algún día esto será importante y me llevará lejos. Confía en mí, Ann. Y ella confiaba en él porque era su hijo, incluso sin comprenderlo, incluso creyendo lo imposible. Lo dejaban, lo apoyaban como podía. A veces llevándole un diccionario viejo que encontraba en la basura de la mansión. A veces guardando monedas para que pagara el cibercafé. En pequeños gestos, pero lo significaban todo. Rafael continuó. A los 15 años, hablaba 9 idiomas en portugués, inglés, español, francés, italiano, alemán, mandarín, japonés y ruso en todo, por sí solo. Todo estudiando con libros viejos, vídeos gratuitos y conversaciones con turistas en la calle. Iba al centro de la ciudad, donde estaban los hoteles, y observaba. Cuando veía extranjeros, se acercaba, les preguntaba de dónde eran y empezaba a hablar su idioma. Practicaba, mejoraba, aprendía más en los turistas. Estaban sorprendidos, impresionados. Un niño pobre hablando tantos idiomas era increíble. Lo elogiaban, lo animaban, y Rafael se sentía especial. Ann se sentía capaz, se sentía reconocido. Pero en la escuela a nadie le importaba. Los profesores no le prestaban atención. Sus compañeros se reían. Pensaban que mentía, aunque se lo inventaba. Dímelo entonces, habla chino. Y Rafael hablaban, pero no entendían. Así que decían que era mentira, que se inventaba palabras, que todo era falso, Ann, y se reían. Se burlaban y humillaban a Rafael. Se acostumbró. Dejó de hablar de ello y se lo guardó. Para sí, en su secreto. Su tesoro en que nadie valoraba, nadie veía. En casa, la situación era difícil. Doña Celia ganaba 1.200 reales al mes. El alquiler costaba 600. 600 quedaban para todo en agua, luz, comida, transporte, útiles escolares, medicinas. No era suficiente, nunca lo era. Pasaban apuros, a veces pasaban hambre. Comían arroz con huevo, pasta sencilla, pan con margarina. Era todo lo que podían conseguir. Era todo lo que tenían. Rafael vio a su madre sacrificándose, trabajando hasta la muerte, y se sintió culpable. Quería dejarlo todo, conseguir un trabajo, ayudar, pero ella no lo dejaba. Hijo, vas a estudiar, vas a terminar la escuela, vas a tener una vida mejor que la mía. Prométemelo, On. Y lo prometió, aún sin saber cómo, aún sin ver una salida, lo prometió. Un día, Rafael estaba en la mansión con su madre. Ella tenía que trabajar extra, limpiando después de una fiesta. Y él fue con ella para ayudarla, para quedarse con ella. La fiesta había sido grande. Mucha gente, mucho desorden, vasos, platos, botellas, todo desparramado. Rafael y doña Celia empezaron a recoger, lavar, limpiar. Horas de trabajo, sin parar, sin quejarse, porque lo necesitaban, porque el dinero extra marcaba la diferencia, aunque solo fueran 50 reales más. Anisi estaban terminando cuando oyó voces. Eran el jefe y sus amigos. Volvían de la piscina, riendo a carcajadas y hablando. El jefe era Rodrigo Brando, 55 años. Cabello canoso, bronceado, trajes caros, relojes de lujo, dueño de todo, amo de todo. Entró en la habitación, vio a doña Celia y a Rafael, y ni siquiera los saludó. Simplemente pasó de largo, como si fueran muebles, como si no existieran. Rafael estaba acostumbrado, sabía cómo los ricos trataban a los pobres, invisibles, inexistentes, nada. Los amigos de Rodrigo se sentaron en la sala. Uno de ellos, un hombre calvo y con sobrepeso, empezó a hablar. Rodrigo, ¿viste a mi hijo? Entró en Harvard, va a estudiar administración de empresas.
Estoy muy orgulloso. Otro hombre, delgado y alto, respondió: ¡Qué maravilla! Mi hija está en París, estudiando moda. Va a ser diseñadora, va a heredar mi empresa. Hablaban en voz alta, con orgullo, presumiendo. Rodrigo sonrió. Así es, mi hijo está en Inglaterra, en Oxford, estudiando economía internacional. En 3 años se hará cargo del negocio conmigo. Rafael lo oía todo. Sentía la diferencia, la injusticia. Esos chicos lo tenían todo: han dinero, han oportunidades, un futuro garantizado. Y él tenía talento, inteligencia, fuerza de voluntad. Pero no tenía nada de eso. No tenía dinero, ni oportunidades, ni futuro, tan solo sueños. Sueños que parecían imposibles, inalcanzables, crueles. Siguió limpiando en silencio, intentando no oír, intentando no sentir, pero dolía. Fue entonces cuando uno de los hombres miró a Rafael y preguntó: Rodrigo, ¿quién es este chico? Rodrigo miró sin interés. Allí es el hijo de la criada. Viene a ayudarla a veces. El hombre río. El hijo de la criada, seguirá los pasos de su madre. Rafael sintió la humillación quemarlo, pero no dijo nada. Doña Celia lo miró, con lástima, con dolor, con vergüenza por no poder dar más. Rafael continuó limpiando en silencio, hasta que otro hombre habló, en voz alta, a Rodrigo, hablando de viajes, de negocios internacionales, de lo importante que era hablar otros idiomas. Rafael no aguantó más. Se detuvo, se dio la vuelta y dijo: hablo 9 idiomas. Se hizo el silencio al instante. Todos lo miraron, sorprendidos, confundidos. Entonces empezaron a reír, una risa fuerte, burlona y cruel. El hombre calvo casi se atragantó. ¿Oíste eso, Rodrigo? El chico habla 9 idiomas. Menudo chiste. En el otro río aún más fuerte: 9 idiomas. Y soy astronauta. Rodrigo negó con la cabeza, riendo. Niño, vuelve al trabajo. Déjate de tonterías. Pero Rafael insistió: no es mentira. De verdad que lo hablo. En portugués, en inglés, en español, en francés, italiano, en alemán, mandarín, en japonés, en ruso. Más risas, más burlas. Uno de los hombres se levantó: bien. Entonces di algo en francés. Rafael respiró hondo y habló, en un francés perfecto, con acento, con fluidez. Los hombres dejaron de reír. Se sorprendieron a lo que dijo. Rodrigo frunció el ceño, intrigado, en espera. ¿De verdad que lo hablas? Rafael asintió: sí, señor. Hablo. Aprendí por mi cuenta estudiando. El hombre calvo se acercó. ¿En alemán usted también habla alemán?, respondió Rafael. Alemán fluido. Los hombres intercambiaron miradas, impresionados, incrédulos. No era posible. Un chico pobre, hijo de una criada, hablando tantos idiomas, y vienen con fluidez. Rodrigo se levantó lentamente, mirando a Rafael, con curiosidad, con recelo, pero también con algo diferente, con intriga. ¿Cómo lo había logrado ese chico? ¿Cómo? Sin dinero, sin escuela, sin recursos. ¿Cómo? Rodrigo se acercó a Rafael, mirándolo con recelo y curiosidad. De acuerdo, chico. Has memorizado algunas frases. Eso no significa que puedas decirlas de verdad. Rafael negó con la cabeza. No, señor, no las he memorizado. Puedo decirlas. De verdad. Rodrigo se cruzó de brazos. Entonces, hagamos una prueba. Habla en mandarín. Rafael respiró hondo y empezó a hablar en mandarín, con el tono y la pronunciación correctos. Los hombres se quedaron sin palabras. Rodrigo también. Era real, no era mentira, no estaba ensayado. El chico hablaba de verdad, con fluidez. Uno de los hombres, el alto y delgado, sacó su celular. Llamó a alguien
Habló en japonés y pidió pasarle el teléfono a Rafael. Rafael lo cogió y hablaron en japonés, con fluidez, con naturalidad, como si fuera su lengua materna. Cuando colgó, el hombre estaba pálido. Habló con mi secretaria en Japón. Ella dijo que hablaba perfectamente, sin acento brasileño. ¿Cómo han...? Rodrigo estaba intrigado. Se sentó, mirando a Rafael. ¿Cómo aprendiste eso?, explicó Rafael. Empecé a los 8 años, señor. Llevaba libros viejos, veía videos en internet, practicaba solo, hablaba con turistas, estudiaba todos los días, durante horas, porque me encantan los idiomas. Me encanta aprender. Uno de sus amigos rió, impresionado. Rodrigo, este chico es un genio. ¿Lo sabías? Rodrigo negó con la cabeza. No lo sabía. Miró a doña Celia. Estaba allí de pie, con la mano en el pecho, orgullosa y emocionada. ¿Lo sabías, Celia? Ella asintió. Sí, señora, mi hijo siempre ha sido muy inteligente. Siempre le ha gustado estudiar. Rodrigo se quedó pensativo. Luego se levantó. Bien, es impresionante. Pero ahora vuelve al trabajo. Termina de limpiar. Y puedes irte a... Rafael sintió la frialdad a la indiferencia. Esperaba algo más, en elogios, en reconocimiento, una oportunidad. Pero nada, simplemente volver al trabajo. Como si ese talento no valiera nada. Como si no importara. Vaya la cabeza. Y volvió a limpiar doña Celia, también en silencio. Los hombres siguieron hablando de otras cosas, de negocios y de viajes, como si nada hubiera pasado, como si Rafael ya no existiera. Terminaron de limpiar. Doña Celia recibió el dinero en 50 reales. Los guardó y se fueron por la puerta trasera. Como si... Rafael guardó silencio, decepcionado. Mamá, pensé que sería diferente, que verían que tengo talento, que puedo ser útil. Doña Celia abrazó a su hijo. Amor mío, a los ricos no les importa la gente como nosotros. No importa lo inteligente que seas, eres pobre, y para ellos eso es todo lo que importa. Rafael sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No era justo, no estaba bien. Tenía un don, un talento excepcional, pero no valía nada porque era pobre, porque era hijo de una criada. La semana siguiente algo cambió. Rafael fue a la escuela y los profesores empezaron a tratarlo de forma diferente, con desdén, con rabia. Uno de ellos, el profesor Marcos, el de matemáticas, lo llamó al frente de la clase. Rafael, he oído que has dicho que hablas 9 idiomas. ¿Es cierto? Rafael se sonrojó. Sí, profesor, lo hablo. El profesor soltó una risa sarcástica. Y yo soy el presidente mentiroso. Quieres atención, quieres que te noten, pero no voy a caer en la trampa. Toda la clase rió. Se burlaron de Rafael. Bajó la cabeza, humillado. Otros profesores hicieron lo mismo. Llamaron a Rafael mentiroso, un fraude, un charlatán. Decían que inventaba historias para sentirse mejor que los demás. Rafael intentó demostrarlo. Hablaba en inglés, en francés, pero decían que lo sabía de memoria, que cualquiera podía memorizar frases, que eso no demostraba nada. Y sus compañeros se rieron, se burlaron, hacían chistes. Rafael empezó a odiar ir a la escuela, empezó a retraerse, a aislarse esconderse en su talento, que era su alegría, su pasión. Se había convertido en su maldición, en su humillación, su dolor. En casa, doña Celia se dio cuenta. Hijo, ¿qué pasa? ¿Estás triste?, le dijo Rafael. Por la escuela, por los profesores, por las burlas. Lo abrazó. No les hagas caso, hijo mío. Tú sabes quién eres. Sabes lo que puedes hacer. Y un día lo verán. Se arrepentirán. Pero Rafael ya no lo creía.
No veía cómo, no veía, solo veía oscuridad, humillación, dolor. Las cosas también empeoraron en la mansión. Rodrigo empezó a hablar con el personal sobre Rafael, sobre los idiomas, pero no con admiración ni con sospecha. Dijo que debía ser un truco, que el chico debía haberlos memorizado, que no era posible aprender solo. Los demás empleados empezaron a tratar a doña Celia de forma diferente, con envidia, con rabia. Decían que era una creída, que su hijo se creía mejor que los demás. Doña Celia sufría en silencio. No entendía por qué la envidia, por qué la rabia. Su hijo solo había estudiado, solo se había esforzado, pero la gente no lo veía así. Lo veían como una amenaza, como arrogancia, como una mentira. Un día, Rodrigo llamó a doña Celia. Necesito hablar contigo, Ann, es sobre tu hijo. Doña Celia se puso nerviosa. Sí, señor. ¿Qué pasa? Suspiró Rodrigo. Mira, sé que es inteligente, que estudió, pero ya no lo quiero aquí en la mansión. Está causando problemas, creando situaciones embarazosas. Así que por favor, no lo traigas más. Doña Celia sintió un nudo en el estómago. Pero señor, solo viene cuando no tiene clase. Es tranquilo, no molesta a nadie. Rodrigo negó con la cabeza. Aún así, es mejor que no venga, ¿entiendes? Doña Celia regresó a casa desolada. Lo contó a Rafael. Él sintió el rechazo, a la exclusión. Ni siquiera podía ir a donde era pobre. No podía ser, no podía existir. Ese talento que tanto había cultivado, que tanto había amado, era inútil. No abría puertas, no cambiaba vidas, no valía nada. Empezó a dudar, a cuestionarse. ¿Por qué había estudiado tanto? ¿Por qué se había esforzado tanto? Si al final no importaba, si al final seguía siendo un don nadie, hijo de una criada pobre, invisible. En la escuela, la situación empeoró. Los chicos empezaron a golpearlo, a empujarlo, a tirarlo al suelo, a romper cuadernos. A romper, lo llamaban arrogante, mentiroso, en impostor. Rafael aguantó las palizas en silencio. No se defendió, no se lo contó a nadie. Simplemente las aguantó, porque estaba acostumbrado a sufrir, a ser humillado, a ser menos. Siempre menos. Empezó a faltar a la escuela, ya no aguantaba. Se quedaba en casa acostado, sin motivación, sin energía, sin esperanza. Doña Celia lo vio y le dolió. Le dolió ver a su hijo brillante, lleno de vida, desvaneciéndose, destruyéndose, perdiéndose. Intentó animarlo. Hijo, no te rindas. Eres special. Tienes un don. Pero él negó con la cabeza. ¿Qué don, madre? ¿Qué más da? Sigo siendo pobre, sigo siendo nada, sigo sufriendo. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué intentarlo? No sirve de nada. Doña Celia lloró en secreto. Vio a su hijo rendirse y no sabía cómo ayudarlo, cómo revertirlo, cómo darle esperanza. También estaba cansada de trabajar tanto, cansada de ganar tan poco, cansada de ver sufrir a su hijo y de no poder hacer nada, absolutamente nada. La vida era cruel e injusta, inhumana, y eran solo 2 víctimas más, 2 estadísticas más, 2 personas más que no importaban. Un mes después, doña Celia, enfermón, empezó con tos, luego fiebre, luego debilidad. Siguió trabajando, porque no podía faltar al trabajo, porque necesitaba el dinero, pero estaba empeorando. Un día se desmayó en la mansión, cayó al suelo, se golpeó la cabeza. Los demás empleados llamaron a una ambulancia, la llevaron al hospital. Rafael corrió allí. Llegó, su madre estaba hospitalizada, con neumonía gravemente, necesitaba ser hospitalizada. Necesitaba medicación, necesitaba atención, pero no había vacantes, no había
camas, nada. Rafael suplicó: por favor, mi madre está muy enferma. Necesita atención médica. La enfermera suspiró y dijo: hay mucha gente esperando. Ella también tendrá que esperar. Es parte del proceso. Rafael se sentó en el pasillo, junto a la camilla de su madre, sujetando su mano. Ardía de fiebre, gemían, sufrían, y él no podía hacer nada. No tenía dinero para un hospital privado, no tenía seguro médico, no tenía nada, solo impotencia, dolor, la desesperación de ver a su madre morir y no poder ayudarla. Pasaron las horas, por fin encontraron una cama, pero estaba en una sala abarrotada, sucia, sin instalaciones adecuadas. Doña Celia fue ingresada. Rafael permaneció a su lado, sin salir, sin comer, sin dormir, solo allí, observándola, rezando, rogando por su recuperación. Pasaron 3 días. Empezó a responder al tratamiento. La fiebre bajó, la tos mejoró, pero estaba débil, muy débil. El médico dijo que necesitaba reposo, al menos 1 mes, sin trabajar, sin esforzarse. Rafael regresó a casa con su madre. La ayudó a acostarse y sintió pánico en 1 mes sin trabajo, en 1 mes sin sueldo. ¿Cómo iban a sobrevivir? ¿Cómo iban a pagar las cuentas? ¿Cómo iban a comprar comida, medicinas? Tenía 15 años, no podía trabajar legalmente, pero iba a tener que intentarlo. Iba a tener que encontrar algo, lo que fuera, porque no tenía otra opción, porque mi madre estaba enferma y alguien tenía que mantener la casa. Se fue, buscó trabajo, se ofreció a hacer trabajos esporádicos, a encargar la compra, lavando coches, lo que fuera, pero nadie lo quería. Eres menor de edad, no puedo contratarte. Vuelve cuando tengas 18. Rafael llegaba a casa con las manos vacías, todos los días, y veía cómo se acababa la comida. Las facturas se acumulaban, la situación empeoraba, y no podía hacer nada. Su talento, sus 9 idiomas eran inútiles. No pagaban la comida, no pagaban las medicinas, no salvaron a su madre. Eran completamente inútiles. Una noche, Rafael se sentó en la cocina en oscuro, solo, mirando la alacena vacía, la nevera vacía, el futuro vacío, y pensó en rendirse, en dejar de luchar, en aceptar que esta era su vida, miseria, sufrimiento, en dolor sin salida, sin esperanza, sin futuro, en solo otra persona pobre, otra invisible, otra que no importaba. Las lágrimas corrían por su rostro, silenciosas, ardientes, dolorosas, y por primera vez Rafael sintió que había perdido, que el mundo había ganado, que él no era nada, y nunca lo sería, solo otro que lo intentó, y fracasó, y murió por dentro. Antes, incluso de haber vivido. Pasaron 2 semanas. Doña Celia estaba en casa, descansando, pero no mejoraba como debía. Seguía tosiendo mucho, aún tenía fiebre baja. El médico le había dicho que necesitaba medicamentos mejores y más fuertes, pero eran caros, carísimos, $200. Rafael no los tenía, ni siquiera tenía 20. Intentó pedir prestado. Llamó a las puertas de los vecinos, pero todos estaban en la misma situación, pobres, luchando por sobrevivir, sin poder prestar dinero. Rafael regresó a casa, miró a su madre. Estaba acostada, sudando, temblando. Se sentó a su lado, la tomó la mano. Mamá, ya se me ocurrirá algo. Voy a conseguir la medicina, te lo prometo. Abrió los ojos, tan cansada, tan deprimida. No, hijo mío, no hagas nada malo, no te metas en problemas. Pon Rabín, todo estará bien. Pero Rafael vio que mentía, que no iba a mejorar, que estaba empeorando, y si no hacía algo rápido, la perdería. No podía,
No podía perder a la única persona que tenía, la única que lo amaba, la única razón para seguir adelante. Esa noche, Rafael no durmió, no dejaba de pensar en maneras de conseguir dinero rápido. Pensó en robar, en tomar algo de la mansión Brand o en venderlo, pero no pudo. No era un ladrón, no era un criminal, solo era un niño desesperado, intentando salvar a su madre. Lloró de desesperación, de impotencia, de rabia. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué no tenía ayuda? ¿Por qué él, que estudiaba tanto, que se esforzaba tanto, no podía siquiera comprar medicinas para salvar a su propia madre? A la mañana siguiente, Rafael se despertó con una decisión. Regresaría a la mansión, hablaría con Rodrigo, pediría ayuda, mendigaría si fuera necesario, pero conseguiría ese dinero. Se preparó, salió, tomó el autobús, gastó los últimos 3 reales que le quedaban. Llegó a la mansión, fue a la puerta principal. Por primera vez. Los sirvientes y sus hijos nunca usaban la puerta principal, pero ya no le importaba. Ya no tenía orgullo, ya no tenía vergüenza, solo le quedaba desesperación. Sonó el timbre, el empleado abrió, reconoció a Rafael. ¿Qué haces aquí y por la puerta principal? Rafael respiró hondo. Necesito hablar con el señor Rodrigo Anes, urgente. El empleado rió. El señor Rodrigo no recibe a los hijos de los empleados. Váyase por la puerta trasera, insistió Rafael. Por favor. Es por mi madre, está enferma. Necesito ayuda. El empleado lo empujó. Te dije que te fueras. No me hagas llamar a seguridad. Rafael cayó al suelo, pero se levantó. No iba a rendirse. No, se quedó allí, parado, frente a la mansión, esperando, durante horas, hasta que vio salir el coche de Rodrigo. Corrió, se paró frente al coche, saludó, gritó: Señor Rodrigo, por favor, necesito hablar con usted. El conductor tocó la bocina. Quítese, muchacho. Rafael no se movió en el coche. Se detuvo. Rodrigo salió irritado. ¿Qué es esto? ¿Qué quieren? Rafael se acercó. Señor, mi madre está muy enferma. Trabajó aquí 10 años. Siempre fue dedicada. Siempre fue honesta. ¿Y ahora se está muriendo? Necesita medicinas. Pero no tengo dinero, le pido. Le ruego, ayúdeme. Son solo 200 reales. Los devolveré. Trabajaré gratis. Haré lo que sea. Rodrigo lo miró con desprecio, con frialdad. Rafael, tu madre sí trabajaba aquí y siempre le pagaban, siempre recibía su sueldo. Lo que haga con ese dinero no es asunto mío. Si está enferma, puede ir a la sanidad pública, puede pedir ayuda. No viene a pedirme dinero. No soy un banco. Rafael sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Pero señor, son solo 200 reales. Para usted no es nada. Para mí es la vida de mi madre. Por favor. Rodrigo negó con la cabeza. No. Y si te lo doy a ti, tendré que dárselo a todo el mundo, a cada pobre que venga a pedir. Eso no es posible. Y otra cosa, deja de rondar por mi casa. Deja de molestarme. Llamo a la policía. Rafael se quedó paralizado. No podía creerlo en ese hombre, que tenía tanto, que gastaba miles en fiestas, en coches, en ropa. No tenía 200 reales para salvar una vida, para ayudar a un empleado leal que había trabajado durante años. Sintió rabia, rebeldía, pero también desesperación. Señora, mi madre va a morir. Rodrigo se subió al coche. No es mi problema. Y antes de que me olvide, tu madre está despedida. Lleva 2 semanas ausente. No ha ido a trabajar. Así que da por rescindido el contrato. Adiós, Rafael. Y buena suerte. El coche salió a toda velocidad. Dejó a Rafael allí, de pie, en medio de la calle.
En Shokan habían despedido a su madre. Perdió su trabajo. Allá no le pagarían. No podría pagar las cuentas. Y él no podía conseguir el dinero. No podía conseguir ayuda. No podía conseguir nada. Rafael cayó de rodillas allí mismo, en la calle, y gritó. Un grito de dolor, de angustia, de desesperación en la gente. Pasaba, miraban y seguían adelante. Nadie se detenía, nadie ayudaba. Otro niño pobre gritando en la calle. Otro problema que no era suyo. Rafael regresó a casa, tambaleándose, llorando. Entró en su madre. Estaba despierta, acostada. Lo miró y vio en su rostro que no lo había logrado. Está bien, hijo mío, no llores. Mamá estará bien, ya verás. Rafael se echó a su lado. Él abrazó. Lo siento, mamá, lo siento. Lo intenté, te juro que lo intenté. Pero no pude, fracasé. Doña Celia le acarició el pelo. No fallaste, mi amor, hiciste todo lo que pudiste. Eres el mejor hijo del mundo. Y te quiero muchísimo, nunca lo olvides. Esa noche, doña Celia empeoró. La fiebre le subió muchísimo. Empezó a alucinar y a decir tonterías. Rafael entró en pánico. Llamó a una ambulancia. Tardaron 2 horas en llegar. Cuando llegaron, Celia la vieron. Rafael la acompañó. En el hospital repitieron la historia. No había camas disponibles. Tuvieron que esperar. Rafael gritó, maldijo y suplicó. Pero fue inútil. Pusieron a doña Celia en una camilla en el pasillo y la dejaron allí, con decenas de personas más esperando, agonizando. Rafael permaneció a su lado, sosteniendo la mano de su madre. Estaba inconsciente, respirando con dificultad. Podía verlo, podía ver que la estaba perdiendo y no había forma de detenerlo. No había forma de salvarla. Solo observer, impotente, inútil. Pasaron las horas. Rafael no se fue, no soltó su mano. Simplemente se quedó allí, rezando, suplicando, prometiendo. Si sobrevive, haré lo que sea. Cambiaré, mejoraré. Solo déjala vivir. Por favor. Pero no hubo respuesta, solo silencio. El pitido de las máquinas. El llanto de otras familias, dolor colectivo, miseria compartida, hasta que de madrugada, por fin llegó un médico. Miró a doña Celia, la examinó y llamó a Rafael. Hijo, necesito hablar contigo. Rafael se levantó, temblando. ¿Cómo está, doctor? El médico suspiró, cansado. Está muy enferma. La neumonía ha avanzado. Está en ambos pulmones. Y su corazón está débil. Necesita UC y necesita ventilación mecánica. Pero no tenemos camas. El sistema de salud pública está colapsando. Rafael sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Y ahora, doctor, ¿qué hago? El doctor le puso una mano en el hombro. Si puede permitírselo, llévela a un hospital privado. Hay camas disponibles. Tienen las instalaciones. Hay una posibilidad. Aquí, sinceramente, no sé si podrá sobrevivir. Rafael negó con la cabeza, desesperado. No tengo dinero, doctor. No tengo nada. El doctor asintió con tristeza. Entonces, haremos lo que podamos. Pero no puedo garantizar nada. Rafael regresó al lado de su madre. Se arrodilló, le tomó la mano y lloró. Lloró como nunca antes. No era justo. No estaba bien en su madre, que había trabajado toda su vida, que se había sacrificado, que lo había dado todo por él. Iba a morir. Por falta de dinero, por falta de un lugar donde quedarse, por falta de humanidad. Y él no podía hacer nada. Tenía talento, tenía inteligencia, hablaba 9 idiomas, pero no pudo salvar a su madre. No valía nada. Era inútil. Completamente inútil. Pasaron 2 días. Doña Celia seguía en la camilla. En el pasillo, empeorando. Rafael no se
Iba, no comía, no dormía. Se quedó allí. Hasta la mañana del tercer día despertó por unos minutos. Abrió los ojos. Miró a Rafaela y sonrió. Una sonrisa débil pero llena de amor. Mi hijo, a mi niño hermoso, fuiste lo mejor que me ha pasado. Rafael le tomó la mano a Ann llorando. No hables así. Mamá, te vas a poner bien. Saldremos de aquí juntos. Pero ella negó con la cabeza lentamente. No, mi amor, sé que no lo haré. Él ya está bien. He vivido. He amado, te he criado. Es suficiente, pero escucha. No puedes rendirte. Tin Sandón, tienes algo especial. Y un día lo usarás. Tendrás éxito. Tendrás la vida que mereces, prométemelo. Al Rafael le apretó la mano. Lo prometo. Mamá, lo prometo. Doña Celia sonrió de nuevo. Gracias, hijo mío, por todo. Por ser tú, te quiero tanto. Y entonces Ann cerró los ojos. Por última vez, Rafael lo sintió. Ann sintió que su mano se aflojaba. Sintió que se le cortaba la respiración. Sintió que la vida se le escapaba. Ann gritó. Ann llamó a los médicos. A las enfermeras. Ann vinieron. Intentaron reanimarla. Le practicaron RCP. Usaron máquinas. Pero fue inútil. Después de unos minutos se detuvieron. Y dijeron, lo siento. Se ha ido Rafael. No oyó bien. No lo procesó. Solo miró a su madre, a su rostro pálido, a sus ojos cerrados. A la mujer que lo crió, que lo amó, que murió. Porque el mundo era cruel. Porque el sistema falló. Porque nadie ayudó. Cayó sobre su cuerpo. La abrazó. Y sollozó descontroladamente, descaradamente, sin nada. Solo dolor, dolor puro, dolor profundo, dolor sin palabras, sin consuelo, sin fin. Las enfermeras intentaron apartarlo, pero él no la soltaba, no la soltaba, no lo aceptaba. Ella era su madre, su única familia, su único amor. Y ahora ella se había ido, y él se había quedado solo, completamente solo en el mundo. Sin nadie, sin nada, sin razón. Horas después, lo obligaron a irse. Tenía que liberar la camilla. Tenía que hacer papeleo. Tenía que resolver cosas. Firmó documentos sin leer, sin entender. Solo firmando automáticamente. Se llevaron el cuerpo de su madre, lo lavaron. Y él se quedó allí en el pasillo vacío, sentado en el suelo frío. Mirando a la nada, sin sentir nada, sin ser nada, porque eso era lo que era ahora, a nada. En un chico de 15 años, un huérfano, sin dinero, pronto, sin hogar, sin futuro, solo uno más, otra estadística, otra vida desperdiciada, otra persona pobre, que no importaba en qué, no valía nada, que no existía. Rafael salió del hospital. Caminó por las calles, sin rumbo, sin destino, simplemente caminando durante horas, hasta que se detuvo Ann, en un puente alto, sobre una avenida transitada. Miró hacia abajo a los coches que pasaban, y pensó sería tan fácil, saltar, acabar con todo. Acabar con el dolor, el sufrimiento, la soledad. A nadie lo extrañaría, a nadie lloraría. No tenía a nadie, no era nada. ¿Para qué continuar? ¿Para qué luchar? No tenía sentido. Nada importaba. Se subió al parapeto, se quedó allí, mirando hacia abajo. El viento le golpeaba la cara, las lágrimas secándose. Su corazón vacío solo necesitaba dar un paso y se acabaría. Un paso y el dolor desaparecería. Cerró los ojos, respiró hondo y se preparó para saltar, para acabar con ello, para morir. Porque vivir así, sin una madre, sin amor, sin esperanza, no era vivir, era solo sobrevivir. Y estaba cansado, tan cansado de luchar, de sufrir,
de ser menos, siempre menos. Rafael estaba allí en el parapito, listo para saltar, cuando oyó una voz inesperada. No hagas eso. Se giró, era un hombre. Debía de tener unos 70 años, en cabello blanco, ropa sencilla, rostro amable. Se acercó lentamente a Anne con las manos en alto. Mi joven, sé que está sufriendo. Sé que el dolor es grande, pero saltar no soluciona nada. No acaba con el dolor, solo lo transmite a los que se quedan atrás. Rafael negó con la cabeza. No hay nadie. Nadie se queda, estoy solo. El hombre dio otro paso. Aquí estoy yo. Me quedo. Me importa. Baja de ahí. Por favor, hablemos. Rafael volvió a bajar la mirada, luego al hombre. Y algo en esa mirada, Anne, en esa voz, en esa genuina preocupación, lo hizo dudar. Respiró hondo y se agachó. El hombre se acercó, lo sujetó del brazo firmemente. Tomaste la decisión correcta, la decisión de vivir. Ahora ven, tomemos un café y cuéntame qué pasó. Rafael no tuvo fuerzas para resistirse. Simplemente lo siguió, como un zombie, sin voluntad, sin emoción. Simplemente lo siguió. Entraron en una panadería. El hombre pidió 2 cafés, 2 panecillos con mantequilla. Se sentaron en una mesa en un rincón. Rafael miró el pan, pero no comió, no tenía hambre. No sentí nada. El hombre habló. Me llamo John Ho, o Silvan, y tú, Rafael. Rafael Santana. John asintió. Mucho gusto. Rafael, ahora dime, ¿por qué estabas en ese puente? ¿Qué pasó? Rafael guardó silencio. Entonces empezó lentamente. Lo contó todo, de su madre, de la enfermedad, de la falta de dinero, de la muerte, de la soledad. Todo salió a la luz. Entre sollozos, entre lágrimas, yo escucho, sin interrumpir, sin juzgar, solo escuchando a Anne. Cuando Rafael terminó, Joe puso su mano sobre la de Rafael. Lo siento mucho, jovencito, lo siento muchísimo. Perder a una madre es el dolor más profundo que existe, y perderla así, por falta de recursos, es aún peor. Pero escucha, tu madre no querría que te rindieras, no querría que te suicidaras. Te amaban, y el amor no muere, continúa en el corazón, en el recuerdo, en la fuerza que te dio. Rafael se secó las lágrimas. Pero no me queda nada, señor Anne. No tengo familia, no tengo casa, no tengo dinero. ¿Qué sentido tiene vivir? Sonrió, triste, pero firme. Te tienes a ti mismo, Rafael. Tienes tu talento, tu inteligencia, tu vida por delante. Y tienes algo más. Tienes la promesa que le hiciste a tu madre. ¿Recuerdas? Prometiste que no te rendirías, aunque usarías tu don, que triunfarías. Rafael asintió. Llorando, lo prometí. Así que lo cumplirás, honrarás su memoria. Vivirás la vida que ella soñó para ti. Pero como hombre, no tengo nada. Bebió su café pensativo. Luego habló. Dijiste que hablas 9 idiomas, ¿es cierto? Rafael asintió. Sí, los aprendí por mi cuenta. Joe sonrió. Eso es increíble. Rafael, raro en especial, y podría ser tu salvación. Rafael no entendía. ¿Qué quieres decir? Explicó Joe. Trabajo para una ONG que ayuda a jóvenes desfavorecidos. Ofrecemos refugio, comida y, lo más importante, oportunidades. Colaboramos con empresas, escuelas y universidades. Ayudamos a los jóvenes a reconstruir sus vidas. Y tú tienes potencial, mucho potencial. Si quieres, puedo llevarte allí y ayudarte. Rafael lo miró con recelo. ¿Por qué harías eso? ¿No me conoces, Joe? Sonrió. Porque he estado donde tú estás. He pensado en rendirme. He querido morir. Pero alguien me ayudó. Me tendió una mano y cambió mi vida.
Ahora hago lo mismo, lo comparto. Ayudo a los necesitados. Es mi forma de agradecerles, de retribuir. Rafael sintió algo pequeño, pero real, esperanza, pequeña, frágil, pero ahí estaba. Acepto, Señor. Me voy yo, le estrechó la mano. Genial, terminen de comer. Y vámonos. Terminaron. Se fueron. Tomaron un autobús. Pagón. Fueron a la ONG. Era un edificio antiguo, pero limpio, organizado. Tenía habitaciones, una cafetería en un aula, una biblioteca en computadoras. Lo mostró todo. Explicó aquí tendrán un lugar para dormir, un lugar para comer, podrán estudiar, usar internet y les ayudaremos a encontrar oportunidades, pero hay reglas. Tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que esforzarse. Rafael asintió. Lo haré, lo prometo. En los días siguientes, Rafael empezó. Se despertaba temprano. Ayudaba con la limpieza en la cocina, con las tareas de la ONG. En cambio, tenía comida, tenía una cama, tenía dignidad. Por la tarde, estudiaba. Terminó la secundaria. Tomó cursos en línea. Mejoró sus idiomas. Poco a poco, muy poco a poco, empezó a regresar, a volver a la vida, a sentir, a creer. El dolor seguía ahí, la añoranza de su madre, pero estaba aprendiendo a vivir con él, a honrarlo, a transformarlo en fuerza. Vio el esfuerzo de Rafael y quedó impresionado. Ese chico era especial, realmente especial. Empezó a buscar oportunidades. Llamó a contactos en empresas, en escuelas de idiomas. Habló de Rafael, de su talento, de su historia. Algunos se interesaron, pidieron conocerlo. Joan programó entrevistas. Rafael fue nervioso, inseguro, pero fue. Demostró lo que sabía. Hablaba en todos los idiomas, impresionó. Pero no funcionó. Siempre había algo. Eres demasiado joven. No tienes experiencia. No tienes un certificado. Vuelve cuando lo tengas. Rafael estaba desanimado, pero siempre lo animaba. No te rindas. Así son las cosas. Lleva tiempo, pero al final funcionan. Y así fue. Después de 2 meses, una pequeña escuela de idiomas lo llamó. Querían que Rafael diera clases particulares de inglés y español para principiante. Pagaban $500 al mes por unas horas, pero era un comienzo. Era una oportunidad. Rafael aceptó. Empezó al principio. Fue difícil y nervioso, inseguro, pero poco a poco le cogió el tranquillo. Ganó confianza. Los estudiantes lo apreciaban, lo elogiaban, decían que explicaba bien, que era paciente, que realmente enseñaba. La dueña de la escuela, doña Marisa, se dio cuenta y ofreció más clases, más idiomas, en francés, en italiano. El sueldo subió en 800, en 1,200. Rafael trabajaba. Por primera vez en su vida ahorró, acumuló, compró ropa nueva, zapatos nuevos, pagó el funeral de su madre, que aún debía, y siguió ahorrando para el futuro, para la universidad, para la vida. Lo vio y se sintió orgulloso. Vio al niño que había rescatado del puente en creciendo, en desarrollándose, en convirtiéndose en un hombre. Rafael le agradecía cada día. Señor gracias por todo, por salvarme, por creer en mí. Sonrió. No hace falta que me agradezcas, solo hace que valga la pena. Vive bien, sé feliz. Ese es el mejor agradecimiento, prometió Rafael. Lo haré, Señor. Haré que mi madre se sienta orgullosa, donde quiera que esté. 6 meses después, doña Marisa llamó a Rafael. Tengo una propuesta. Una gran empresa internacional de eventos busca intérpretes.
personas que hablen varios idiomas para trabajar en congresos, ferias y conferencias. Pagan bien, muy bien. Y pensé que serías perfecto, te recomiendo. Rafael abrió mucho los ojos. ¿En serio, doña Marisa? Yo, pero soy joven, no tengo experiencia. Negó con la cabeza. Tienes talento, tienes conocimiento, tienes dedicación, y eso vale más que la edad. Te recomendaré, prepara tu currículum y tu corazón, porque saldrá bien. Lo sé. Rafael se preparó, redactó un currículum sencillo, pero honesto, hablando de los 9 idiomas como los aprendió. Su historia fue a la entrevista en un edificio grande y moderno, lleno de gente bien vestida. Estaba nervioso, vestido con sencillez, pero limpio, digno. Entró en la sala. Era un hombre, debía de tener unos 50 años. Traje caro, mirada seria. Nombre en el escritorio. Ricardo Alves, director de operaciones. Miró a Rafael. Es muy joven. ¿Cuántos años tiene? 16, señor. Ricardo frunció el ceño. Y aquí dice que habla 9 idiomas. ¿Es cierto? Sí. Ricardo lo probó. Le pidió a Rafael que hablaran a todos. Uno por uno, Rafael habló, con fluidez, sin errores, sin miedo. Ricardo quedó impresionado. ¿Cómo aprendiste? Rafael contó la historia, toda la historia, sobre los libros viejos, sobre los videos, sobre su madre, sobre todo. Ricardo escuchó en silencio. Al terminar, se quedó pensativo. Luego habló Rafael. Eres extraordinario. Tienes un talento excepcional. Quiero contratarte, pero no como intérprete ocasional. Quiero contratarte de forma permanente para que trabajes en nuestro equipo, con un contrato firmado, 2,000 reales al mes, más beneficios. ¿Qué te parece? Rafael no podía creerlo. 2,000 reales. Un contrato firmado un trabajo de verdad. Era más de lo que había soñado, más de lo que esperaba. Acepto, señora. Muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo sonrió. No hace falta que me lo agradezcas. Te lo mereces. Empiezas el lunes. Y una cosa más, aquí valoramos el talento. No importa de dónde vengas, lo que importa es a dónde quieres llegar. Y veo que quieres llegar lejos. Rafael asintió, llorando. Sí, señora, muy lejos, para honrar a mi madre, para que su sacrificio valga la pena. Rafael se fue de allí flotando. No podía creerlo. Tenía trabajo, tenía un sueldo, tenía un futuro. Corrió a la ONG, lo contó a Jo, o lo abrazó, fuerte lo sabía. Siempre supe que triunfarías, porque eres especial, Rafael, muy especial. Y tu madre, donde quiera que esté, está orgullosa, muy orgullosa. Rafael lloró, de felicidad, de gratitud, de alivio. Por fin, después de tanto sufrimiento, algo bueno, algo correcto. Empezó a trabajar, era diferente, era genial, era profesional, interpretaba en eventos, ayudaba a ejecutivos extranjeros, traducía documentos, celebraba reuniones y era bueno, muy bueno. Los clientes lo elogiaban, lo solicitaban específicamente. Ricardo lo notó y le dio más responsabilidad, más retos. Y Rafael respondió, siempre estudiaba de noche, tomaba cursos, se superó, quería ser mejor. Siempre mejor porque había aprendido que el talento sin esfuerzo no basta, que la dedicación es necesaria, persistencia, humildad. Un año después de empezar, Rafael había sido ascendido. Ganaba 3,500. Era coordinador junior. Tenía un equipo pequeño. Era respetado, admirado y feliz no del todo, porque la ausencia de su madre dolían. Siempre dolería, pero vivían, cumplía su promesa, la cumplía y eso le daba paz, le daba sentido, le daba fuerzas para continuar. Dejó la ONG,
Alquiló un pequeño apartamento tan sencillo pero suyo. Lo amuebló poco a poco, con el dinero que ahorraba. Y cada noche, antes de dormir, admiraba una foto, la única que tenía de su madre. Y dijo: lo logré, mamá, lo logré. No fue fácil. Hubo dolor, hubo sufrimiento, pero lo logré. Y esto es solo el comienzo. An continuaré, an creceré, an venceré, an por mí, an pero sobre todo, por ti en porque creíste, porque amaste, porque te sacrificaste, y nunca, nunca lo olvidaré. Te amo, mamá, para siempre. Habían pasado 2 años. Rafael tenía 19 años. Ya no era aquel chico flacucho y asustadizo. Había crecido, había ganado músculo. Su rostro había madurado, estaba más marcado. Sus ojos aún reflejaban esa profunda tristeza, la marca de alguien que había sufrido, pero también reflejaban determinación, en fuerza, en resiliencia. Se había convertido en un hombre, un profesional respetado. Ganaba 5,000 reales. Tenía su propio apartamento. Tenía una vida. Tenía un futuro, pero nunca olvidó a su madre. El sufrimiento, a la humillación, Rodrigo Brandão, el hombre que dejó morir a su madre. Un día, Ricardo llamó a Rafael a su oficina. Rafael, tengo un trabajo importante. Es un congreso internacional de la industria hotelera. 3 días habrá ejecutivos de todo el mundo, Asia, en Europa, en África, en Oriente, Medio, y necesitamos al mejor intérprete. Alguien que hable varios idiomas, y tú eres el único que tenemos con esa capacidad. A Rafael asintió. Por supuesto, señor, puede contar conmigo. ¿Qué empresa? Ricardo respiró hondo. Cadena Hotelera Brandão. El dueño, Rodrigo Brand, lo organiza, es nuestro mayo, eres cliente. No podemos fallar. Rafael sintió que se le helaba la sangre en Rodrigo Brand. El hombre que destruyó a su familia, que humilló a su madre, que la dejó morir. Iba a tener que trabajar para él, iba a tener que estar cerca de él, iba a tener que servirle. La ira lo invadió, el impulso de negarse, de escupirle en la cara. Pero Rafael respiró hondo y pensó: no era ese chico, era un profesional en sí. Iba a hacer su trabajo, iba a demostrarlo, que incluso sin ayuda, incluso abandonado, había triunfado, había crecido, se había convertido en alguien. Rafael aceptó el día del congreso, llegó temprano. Era un hotel de lujo, el más grande de la cadena Brand, lleno de gente importante, empresarios, ejecutivos, todos trajeados, todos ricos, todopoderosos. Rafael estaba impecable. Traje nuevo, corbata, corte de pelo, zapatos lustrados. Ya no era el pobre, era un profesional y lo iba a demostrar. Entró, recibió instrucciones. Su trabajo consistía en interpretar simultáneamente en varios idiomas durante conferencias y reuniones. Era un trabajo duro, pero estaba preparado. La conferencia comenzó. Rafael entró en la cabina de interpretación, se puso los auriculares y empezó del inglés al portugués, del portugués al mandarín, del mandarín al alemán, del alemán al francés. Cambiaba de idioma con facilidad, con naturalidad, como si fuera lo más sencillo del mundo. Los participantes quedaron impresionados, elogiaron la calidad y la fluidez. La rapidez. Dijeron que nunca habían visto un intérprete tan bueno, tan completo. Rafael trabajó con concentración, con profesionalidad. No miraba nada más que las pantallas, las voces. El segundo día, algo ocurrió. Rodrigo estaba dando una presentación. Hablaba de expansión internacional, de nuevos mercados. Cuando un grupo de inversores japoneses se puso de pie irritados, hablando en voz alta. En japonés, Rodrigo no entendía. Llamó a su intérprete oficial, pero el intérprete no hablaba japonés.
solo inglés y español han. El ambiente se tensó. Los japoneses estaban furiosos. Decían que los habían engañado, que las cifras no cuadraban, que iban a demandar. Rodrigo estaba desesperado. Necesitaba resolverlo, pero no podía comunicarse. Fue entonces cuando alguien lo sugirió. Tenemos a ese intérprete, el chico que habla varios idiomas. Llámalo. Llamaron a Rafael. Salió de la cabina. Fue al escenario. Rodrigo estaba allí, con la cara roja, sudando, nervioso. Miró a Rafael, pero no lo reconoció. Habían pasado 4 años. Rafael había cambiado por completo. Había crecido, había madurado. Era una persona diferente. Rodrigo simplemente dijo: ¿hablas japonés? Rafael asintió. Sí, señor. Entonces traduce lo que dicen. Rápido. Rafael se volvió hacia los japoneses. Empezó a hablar en un japonés fluido y perfecto. Los japoneses se detuvieron, sorprendidos. Empezaron a explicar. Rafael tradujo para Rodrigo. Dijeron que las cifras de la presentación no coincidían con los documentos, que había errores, que se sentían engañados. Rodrigo palideció. No sabía nada de esto. Se disculpó a través de Rafael. Dijo que lo comprobaría, que fue un error del equipo, que lo corregiría de inmediato. Los japoneses exigieron pruebas, documentos correctos. No, se irían y se llevarían 300 millones de la inversión. Rodrigo estaba presa del pánico. Era el negocio más importante de su vida. Expandir la red a Asia, dependía de ello. Si perdía, lo perdería todo. La empresa entraría en crisis. Llamó al equipo, pidió los documentos correctos, pero estaban en alemán. Nadie sabía traducirlos correctamente. Rodrigo miró a Rafael. ¿Tú también hablas alemán? Rafael asintió. Yo sí. Rodrigo respiró aliviado. Entonces ayúdame, por favor. Lee estos documentos. Tradúcelos al japonés. Explícales. Pagaré lo que quieras, pero no dejes que pierda este negocio. Rafael tomó los documentos, los leyó. Decenas de páginas complejos, técnicos, pero los entendió. Pasó las siguientes 3 horas leyendo, traduciendo, explicando a los japoneses, respondiendo preguntas, mostrando números, verificando información. Los japoneses comenzaron a calmarse y a comprender, a confiar de nuevo. Al final, aceptaron cerraron el trato. 300 millones garantizados. Rodrigo se sintió aliviado, agradecido. Se acercó a Rafael. Gracias. Muchas gracias. Salvaste mi empresa. Me salvaste la vida. ¿Cómo te llamas, Rafael? Rafael Santana. Señor. Rodrigo se detuvo. El nombre le sonaba familiar. Santana. Conocía ese apellido. ¿Pero de dónde? Miró a Rafael. Estudió su rostro y algo empezó a conectar. A Rafael. Tú no eres. Rafael lo miró a los ojos. Sí, señor, lo soy. Soy el hijo de Celia Santana, tu antigua criada, la mujer que trabajó para ti durante 10 años y a quien dejaste morir. Rodrigo palideció, frío, sin palabras. Celia recordó vagamente la criada que había enfermado, que había sido despedida, y su hijo, el chico que decía hablar 9 idiomas. Ese chico era Rafael, ese hombre, frente a él, aunque acababa de salvar su empresa. Era el hijo de la mujer a la que había abandonado. Rafael continuó, voz firme, fría, controlada. Hace 4 años, mi madre te pidió ayuda. Pidió 200 reales para comprar medicinas, para sobrevivir, y te negaste. Dijiste que no era tu problema. La despediste. Y te fuiste. Mi madre murió 2 días después, en una camilla, en el pasillo de un hospital público, porque no tenía dinero, porque no tenía ayuda, porque a nadie le importaba. Rodrigo temblaba. Yo no lo sabía. No me lo imaginaba. Rafael
Dio un paso al frente, no quería saberlo. Para ti, ella no era nada, menos que nada, solo otra criada, que no importaba. Rodrigo sintió la culpa aplastándolo, sintió el peso de sus decisiones, de su frialdad, de su indiferencia. Tenía tanto dinero, tanto poder, y no dio 200 reales. No salvó una vida, no tuvo compasión. Y ahora, años después, el hijo de esta mujer lo había salvado. Había salvado su empresa, su vida. La ironía era cruel y dolorosa. Justo en Rafael continuó. Podría haber saboteado. Podría haber dejado que lo perdieras todo. ¿Cómo dejaste que mi madre perdiera la vida? Habría sido justo. Habría sido venganza, pero yo no soy tú. Tengo corazón. Tengo humanidad. Así que hice mi trabajo. Ana es lo correcto. Porque eso es lo que mi madre me enseñó, Ana, a ser bueno. Incluso cuando otros no lo son. Rodrigo cayó de rodillas, ahí mismo, delante de todos, los ejecutivos, los inversores, los empleados y lloró. Lloró como nunca antes. Lo siento, Rafael. Lo siento, fui un monstruo, un egoísta, un ser inhumano. Tu madre no merecía esto. Tú no merecías esto ni yo. Yo no merezco tu perdón, pero te lo ruego, déjame compensarte, déjame hacer algo, a lo que sea, para honrar su memoria, para pedir perdón. Rafael lo miró y lo sintió. Sintió la ira, pero también la lástima. Ese hombre lo tenía todo, pero no tenía paz. No tenía la conciencia tranquila. Vivía con el peso de sus decisiones, de su maldad, ni eso. Eso fue suficiente castigo. Rafael también se arrodilló. Estaba a la altura de Rodrigo. Y habló: señor Rodrigo, no lo perdono. Todavía no. El dolor es demasiado grande. La pérdida es demasiado profunda. Pero no lo odio, porque el odio me destruiría. Me convertiría en usted. Y no quiero eso. Así que, si quiere enmendar el daño, haga lo siguiente: trate mejor a sus empleados, págueles lo justo, denles dignidad, ayude a los necesitados, no deje que nadie más muera por falta de 200 reales. Haga eso, y tal vez, algún día, podré perdonarlo. Rodrigo asintió, llorando. Lo haré. Lo prometo, cambiaré, seré mejor. Por el recuerdo de su madre, por su bondad, lo haré. Los días siguientes fueron extraños. Rodrigo buscó a Rafael. Varias veces le pidió hablar para enmendar las cosas. Le ofreció dinero, mucho dinero, pero Rafael se negó. No quiero su dinero, señor. Quiero que cambie, que sea humano, que ayude a los demás. Eso es todo. Rodrigo estaba frustrado, pero respetó su decisión y empezó a cambiar. Aumentó los salarios, ofreció prestaciones, crió un fondo para ayudar a los empleados necesitados, atención médica, medicamentos en emergencias, todo pagado, sin burocracia, con humanidad, insistió que el fondo se llamara Fondo Celia Santana, en memoria de la criada que dejó morir y a quien nunca olvidaría. Rafael y por primera vez sintió algo parecido a la paz. No era un perdón completo, pero era un comienzo, era reconocimiento, era cambio, y su madre, donde quiera que estuviera, estaba siendo honrada. La recordaban, no como una sirvienta, sino como una persona, como un ser humano, como una vida que importaba. Y eso era la victoria. Victoria sobre el odio, sobre la venganza, sobre el mal, porque Rafael había elegido. Eligió no convertirse en lo que odiaba. Eligió ser mejor, ser bueno, ser humano, como su madre le había enseñado. Y eso valía más que cualquier venganza, cualquier dinero, cualquier poder. Era una victoria del alma, una victoria del amor, una victoria del bien sobre el mal. Ricardo, el jefe de Rafael,
Lo sabía todo y estaba impresionado. Llamó a Rafael. Hiciste algo increíble. No solo salvaste al cliente, te salvaste a ti mismo. No dejaste que la ira te destruyera. Eso es sabiduría, eso es madurez, eso es grandeza. Y por eso te voy a ascender. Ahora eres director de operaciones internacionales, con un salario de 15,000 reales, tu propia oficina, tu propio equipo y autonomía ante lo mereces. Rafael se quedó sin palabras, no lo esperaba, no creía merecerlo, pero lo aceptó con gratitud, con humildad y con la certeza de que cada paso, cada logro, era un honor para su madre, el cumplimiento de una promesa, la prueba de que el sufrimiento no define, que la pobreza no limita, que el talento triunfa cuando se une a la determinación, el esfuerzo y, sobre todo, la humanidad danesa, que falta en tantos ricos y abunda en tantos pobres, y que marca la diferencia. Habían pasado 5 años. Rafael tenía 24. Ya no era aquel niño pobre que comía de la basura a escondidas. Ya no era el huérfano desesperado en el puente. Era un hombre, un profesional exitoso, director de una empresa internacional. Viajaba por el mundo, conocía países en culturas, en gentes, usaba sus 9 idiomas a diario, en el trabajo, en reuniones, en conferencias, en don que parecía inútil, en que nadie valoraba. Se había convertido en su mayo era riqueza, su mayo era herramienta, su mayo era victoria. Rafael vivía en un hermoso apartamento, 3 habitaciones en vista a la ciudad, muebles de calidad, tenía auto, tenía ahorros, tenía estabilidad, pero nunca olvidó de dónde venía. Cada mes visitaba la ONG, llevaba donaciones, hablaba con los jóvenes, contaba su historia. Demostró que era posible triunfar, incluso partiendo de la nada, incluso sin ayuda, incluso con todo en contra. Solo hacía falta creer, en estudiar, en persistir, nunca rendirse. Los chicos lo miraban, con admiración, con esperanza. Si él podía hacerlo, ellos también podían. Y eso daba sentido. Andaba a propósito, daba paz. El hombre que lo salvó del puente, seguía allí, ahora con 80 años, más frágil, más lento, pero aún firme, aún ayudando, aún salvando vidas. Rafael llegaba, lo abrazaba fuerte. Padre ¿cómo estás? Sonreía, esa sonrisa dulce. Estoy bien, hijo mío. Verte así, realizado, feliz, me da paz. Eres mi mayo, eres logro. A mi mayo eres orgullo. Rafael lloraba, siempre lloraban. Sin ti, no estaría aquí. Estaría muerto. Mí salvaste. Negaba con la cabeza. No, Rafael, antes salvaste solo te mostré el camino, pero tú lo recorriste, y qué hermoso camino construiste. Rafael también se había vuelto a encontrar con Felipe, el hijo de Rodrigo, ese niño mimado que lo humillaba, que se reía de él aunque lo llamaba mentiroso. Felipe era diferente, delgado, pálido, sin la arrogancia. Trabajaba en un supermercado de dependiente, ganaba el salario mínimo, vivía en un pequeño apartamento alquilado. Lo había perdido todo, su adicción al juego lo había destruido, lo había consumido todo, dinero, familia, futuro. Rodrigo había intentado ayudar pero puso un límite. O Felipe recibía tratamiento, o estaba solo. Felipe eligió la adicción y lo perdió todo. Ahora intentaba empezar de nuevo, trabajando honestamente, luchando contra la adicción. Cuando se vieron en la calle, por casualidad, Felipe bajó la cabeza, avergonzado, Rafael. Hola. Rafael se detuvo, miró y vio a un hombre roto, arrepentido, humilde. No sintió rabia, no sintió satisfacción, sintió lástima.
sintió compasión. Hola Felipe, ¿cómo estás? Felipe esbozó una sonrisa triste. Mejor me estoy recuperando, trabajando, intentando arreglar todo lo que destruí. ¿Y tú? Rafael sonrió. Estoy bien. Trabajo con idiomas, viajo mucho. Felipe negó con la cabeza. Lo sabía, mi padre me lo dijo. Antún, salvaste su empresa. Después de todo lo que te hizo. A tu madre. Es increíble. Yo te pido disculpas. Por todo. Por humillarte. Por reírme de ti. Siempre fuiste mejor que yo. Siempre más fuerte. Rafael le puso la mano en el hombro. Déjalo ir. El pasado es pasado. Lo importante es el hoy y el futuro. Cuídate, Felipe. Rafael siguió caminando. Lo sintió. Sintió que lo había superado. Superado el odio, el resentimiento, la amargura. No fue fácil, no fue rápido, pero lo había logrado. Porque aferrarse al resentimiento, aferrarse al odio solo lo destruía. Solo lo envenenaban, solo lo mataba por dentro. Y había elegido vivir. Vivir de verdad, con ligereza, con paz, con amor, como su madre le enseñó, como su madre vivió, incluso en la miseria, incluso en el sufrimiento. Ella amaba, ella sonreía, ella era buena, y él iba a honrar eso. Paris. Rodrigo también había cambiado completamente. El fondo Celia Santana había crecido, ayudaba a cientos de empleados, pagaba tratamientos en medicinas, en funerales, en becas para los hijos de los empleados. Todo sin burocracia, con humanidad. Rodrigo había vendido autos de lujo en casas para financiarlas. Se había reducido el salario para pagar mejores salarios. La empresa había crecido no en tamaño, sino en valor, en respeto, en humanidad. Los empleados eran leales, dedicados, porque se les trataba bien, con dignidad, y esto se reflejaba en el trabajo, en el servicio. Rodrigo buscaba a Rafael de vez en cuando. Lo invitaba a almorzar, a hablar no de negocios, sino de la vida de cambio, de redención. Rafael aceptó, porque vio que el arrepentimiento era real, que el cambio era genuino, no borraba el pasado, no resucitaba a su madre, pero significaba algo. Significaba que el sufrimiento no había sido en vano, que había generado un cambio, que había salvado otras vidas, y eso lo reconfortaba. En cierto modo, un día, Rodrigo le pidió algo a Rafael. Quiero preguntarte algo. Quiero hacerte una propuesta. Rodrigo continuó. Estoy viejo, cansado, y mi hijo no está en condiciones de hacerse cargo de la empresa. Todavía no ha. Así que me gustaría que asumieras el mando como presidente, para que lo gestionaras todo, con autonomía, con libertad, con el salario que te mereces, porque tú tienes algo que yo nunca tuve en carácter: humanidad, compasión. La empresa lo necesita, te necesita a ti. Rafael permaneció en silencio, pensando. Era una oferta increíble, poder, dinero, posición, todo lo que nunca tuvo, pero había ironía en el hijo de la criada, dirigiendo el imperio del jefe. Era justicia en cierto modo, pero Rafael no decidía por venganza, lo hacía con un propósito, y preguntó: si acepto, ¿puedo hacer cambios? ¿Grandes cambios? Rodrigo asintió. Todo lo que quieras en la empresa es tuya, haz con ella lo que creas. Rafael respiró hondo. Entonces acepto, pero no por mí, por la memoria de mi madre, para transformar esta empresa en un lugar donde nadie sea tratado como ella, donde todos tengan dignidad, todos valgan, todos importen. Rodrigo sonrió llorando. Gracias, Rafael. Muchas gracias. Rafael tomó el control y transformó las cosas. Aumentó los salarios, otorgó participación en las ganancias, creó una guardería para los hijos de los empleados,
ofreció un plan de salud integral, ofreció vales educativos, ascendió por mérito, no por recomendación, escuchó sugerencias, cambió procesos, humanizó Tadú y la empresa prosperó, creció en se volvió más rentable, porque los empleados valiosos trabajan mejor, producen más, son leales, son dedicados, son parte del equipo, no solo una herramienta. Rafael conoció a alguien, una mujer, Ana, una doctora. Trabajaba en un hospital público, en las afueras de la ciudad, atendiendo a gente pobre en gratis a los fines de semana. Ella había elegido ayudar, aunque podría ganar mucho en una clínica privada. Se conocieron en un evento, hablaron, conectaron, empezaron a verse, a conocerse, a amarse. Ana comprendió a Rafael, comprendió su dolor, su pasado, sus cicatrices, porque ella también las tenía. Ella también venía de orígenes humildes. Ella también sufrió, ella también superó, eran iguales. Almas similares, en corazones heridos por no rotos, sanados por el amor, por la bondad, por la elección de ser luz, incluso viniendo de la oscuridad. Se casaron 2 años después. Una ceremonia sencilla. Solo familia, amigos, empleados, sin lujos, sin ostentación. Solo amor, verdadero, puro, profundo. Rafael era feliz, completo, realizado, no por dinero, no por poder, sino por paz, por amor. Por significado, tuvieron una hija, la llamaron Celia Ann, en homenaje, para que el nombre, el recuerdo, la lección, perduraran para siempre. Rafael llevó a la pequeña Celia a visitar la tumba de su abuela. Hablaron, contaron historias de fuerza, sacrificio y amor. Y él dijo: abuela, lo logré. No fue fácil, hubo dolor, hubo lágrimas, hubo ganas de rendirme, pero no me rendí, porque tú no te rendiste conmigo. Y ahora estoy aquí, con una familia, con un propósito, con la vida digna que siempre soñaste para mí. Y tu nieta crecerá, sabiendo que proviene de guerreros de luchadores, de personas que no se rindieron, y aprenderá a ser buena, a ayudar, a amar, como tú me enseñaste a mí, y como yo le enseñaré a ella, para siempre. Hoy, Rafael tiene 30 años, es presidente de una de las cadenas hoteleras más grandes del país. Gana más dinero del que jamás imaginó, pero no ha cambiado. Sigue siendo sencillo, humilde, amable, en ayuda a los necesitados. Dona a honra aumentado, crea oportunidades para jóvenes pobres, para los hijos de las empleadas domésticas, para los invisibles, porque él fue uno, y lo sabe. Conoce el dolor, conoce la lucha, sabe que, a veces, una mano extendida marca la diferencia entre la vida y la muerte, entre rendirse y ganar, entre ser y no ser. Aprendió en que el mundo puede ser cruel, que la gente puede ser inhumana, que la vida puede ser injusta, pero también aprendió que la bondad existe, que la esperanza existe, que la redención existe y que cada persona elige ser luz u oscuridad, ser amor u odio, el ser un puente o un abismo. Y Rafael eligió ser luz, incluso viniendo de la oscuridad. Eligió ser amor incluso habiendo sufrido odio. Eligió ser un puente para que otros cruzaran, como yo, o lo fue para él, como su madre siempre lo fue. Y eso, eso es legado, eso es victoria, eso es inmortalidad, porque el amor nunca muere, la bondad nunca termina, y el recuerdo de los que fueron buenos vive para siempre, en los corazones, en las acciones, en las vidas que tocaste, y tocarás eternamente.